Bueno, y esta idea, este punto que tratábamos en la nota hacia el final es el que va a generar más discusión también en los próximos días, porque el Pleno es el que tendrá que decidir si es que efectivamente se establece este quórum de 2/3, excepcional, por 4 años, para las reformas a la futura Constitución en caso de que sea aprobada, por supuesto. Ese plazo tiene que ver fundamentalmente con la implementación del nuevo sistema político que empezaría a regir, según esta misma propuesta, a partir del año 2026, cuando se elija al nuevo Congreso, desaparezca el Senado y asuma la nueva Cámara de las Regiones y la Cámara de Diputados, pero una completamente renovada. Lo que plantean los defensores de esta iniciativa, como veíamos, será la necesidad de hacer coincidir ese periodo de nuevo sistema político con las reglas que establece la propia Constitución para su reforma, que recordemos tiene un quórum de mayoría simple para buena parte del texto constitucional. Estos 2/3 serían solamente por el periodo de 4 años para evitar, han dicho algunos de los defensores de esta propuesta, que se puedan hacer cambios bajo las reglas del juego político que nos rigen actualmente. Ha sido una idea bien controvertida, como ustedes podían ver ahí en la nota. Vamos a profundizar en este tema y para eso estamos en contacto con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Gracias por estar con nosotros, senadora. Muy buenos días, gracias, Sebastián, a ustedes. Gracias por el contacto a esta hora de la mañana. Bueno, senadora, ya dábamos contexto a este tema que ha generado un debate bien interesante dentro de la convención y fuera de ella también. ¿Qué le parece a usted, primero, para tener la definición, la propuesta de establecer este quórum excepcional de 2/3 para estos 4 años? Bueno, la verdad es que no me gusta, es como declarar interdicción al Parlamento, al Senado y a la Cámara de Diputados con representantes que han sido elegidos con posterioridad a la misma convención. Y por lo tanto creo que subir los quórums no corresponde, y no corresponde aún más cuando este fue uno de los grandes temas que había encima de la mesa para cambiar la Carta Fundamental. Vale decir, quórums supramayoritarios que no permiten alcanzar mayorías para avanzar en la legislación que el país necesita. Hay un nuevo texto, de aprobarse ese texto, porque es algo que tiene que decidir la ciudadanía, se dejaría en interdicción al Parlamento para avanzar incluso en las propias reformas que necesita la nueva Constitución, si es que esta se aprueba. La implementación, efectivamente. Entonces es como bien absurdo, y uno al final lo que hace es pensar, aquí apruebo dignidad, al final del día está haciendo un traje a la medida para la izquierda y no construyendo una carta fundamental que convoque y haga sentido a un país entero. Senadora, ¿por qué habla de un traje a la medida? Porque si tú te das cuenta, lo que ellos quieren es forzar a que sea una norma pétrea mientras no se instalen eventualmente liderazgos que a ellos les convengan, y no dejar abierta la voluntad ciudadana reflejada en el Parlamento a la materialización de las normas. Cuando uno mira, y estaba mirando lo que aprobó la última norma de la Convención, perdona que lo diga, hay un artículo 2 que dice: el Estado deberá adecuar la normativa en 5 años, dice. Y después dice: el presidente deberá adecuar normativa electoral en 1 año, la paridad de cargos de electos rige en actum. Ahí uno pregunta cómo se va a hacer para renovar progresivamente el Parlamento. Después, reformas de 2/3 para leyes que están detalladas en cada una de esas, que están detalladas en cada una de las normativas. Entonces uno dice, ¿por qué esta fuerza a un quórum mientras dura, ¿no es cierto?, este periodo? No se entiende, de verdad no se entiende, y va contra toda lógica de lo que habíamos peleado durante tantos años. Senadora, ahora los que defienden este quórum plantean fundamentalmente 2 cosas. Uno, que tiene que ver con establecer el nuevo sistema político y que ese sea el que comience a regirse por las reglas que establece la nueva Constitución, ¿no? Por lo tanto, sería justificado establecer 2/3 para una transición hacia el nuevo régimen, como lo han llamado algunos incluso. Y otro tiene que ver con proteger la Constitución. Ese concepto ha sido más polémico todavía. Así lo planteó Fernando Atria por el tema de la lealtad hacia el nuevo texto. ¿Qué le parece esos 2 argumentos?
Así es, la famosa lealtad de Atria. No los comparto, insisto, este Congreso fue elegido con posterioridad a la constituyente y es tremendamente legítimo. La ciudadanía le ha dado mandato y es la ciudadanía la que va a decidir, y eso se lo olvida a Atria, si aprueba o no aprueba esta propuesta. Y lo que uno recoge en la calle es que no le gusta esta propuesta, es forzada, está cargada hacia un lado, no mira los intereses de todo el mundo. La ciudadanía le tiene mucha desconfianza porque lo que ha visto en el debate de la constituyente es a un sector imponiendo su mirada al resto. Entonces, al final uno dice, estos 2/3, ¿para qué son? ¿Son para que la ciudadanía se exprese a través de sus representantes o para esperar y forzar una mirada determinada del país? Senadora, y usted cuando escucha este concepto de la lealtad hacia el nuevo texto, ¿cómo ve esa tensión entre la convención con el Congreso actual? La veo muy brutal porque al final del día es como si solo algunos pudieran ser leales a un texto. Y insisto, es la ciudadanía la que el 4 de septiembre tiene que pronunciarse respecto de si le gusta o no le gusta el texto. Y no puede pretender un sector de la convención imponer una mirada. Y yo siento que al final del día lo que ha pasado todo este tiempo, y lo hemos visto en las transmisiones de la convención, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, funaban a los constituyentes del colectivo socialista, cómo han tratado de imponer una y otra vez, señalando que ellos tienen más razón que el resto. Y ahí me vuelvo a convencer de lo que se está intentando hacer es un traje a la medida de un sector de nuestro país y no construir esa casa de todos, al menos a la que yo aspiraba cuando trabajé, me desplegué y me movilicé para que tuviéramos este proceso constitucional. Ahora, senadora, de todas maneras va a haber un quórum, efectivamente, para hacer reformas en estos 4 años, ¿no? La propuesta que hay es de 4/7, por ejemplo. Eso está sobre la mesa hoy día. Por cierto, y ahí uno se pregunta por qué un quórum para una norma, para una carta fundamental en rigor, ¿no es cierto?, una vez que se apruebe el nuevo Parlamento, ya que esto va a ser en un tiempo más, y otro para este periodo si es que resultara aprobada la Carta Fundamental. Y vuelvo entonces a la tesis, que por cierto se la escuchaba también, o se la leía también a nuestro colega Matías Walker hoy día en un diario de circulación nacional, sobre esto de que hay un sector que quiere imponer su mirada al resto y pretende por esa vía, por la de los quórums y los candados, estos cerrojos durante este periodo, que nada se mueva y garantizar eventualmente que con otra mirada se pueda avanzar. Y yo le pregunto al constituyente Atria, ¿qué pasa si se rechaza la propuesta que ellos han trabajado en la convención y no hay un camino viable hacia adelante? ¿Ahí van a ser legítimos los 2/3 que tiene la actual Constitución o ya van a dejar de ser legítimos? Senadora, de todas maneras hay algo que es bien evidente, ¿no?, y que se ha explicitado también pensando en el plebiscito, la idea de aprobar para reformar después, ¿no? Esa tesis está planteada y lo que busca es hacer ajustes una vez que se apruebe el texto en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, esta discusión sí tiene un sentido. Hay una intención política de parte del Congreso de generar ciertos acuerdos para hacer esas modificaciones al texto. En ese sentido, la aprehensión que pueden tener algunos convencionales es concreta. A ver, quienes han sostenido el aprobar para reformar después, la verdad es que lo hacen, y he conversado con varios de ellos, que lo hacen desde la perspectiva de que les resulta muy difícil rechazar porque querían una nueva constitución. Y la verdad es que esa tesis puede ser viable en la medida que se materializa un camino para aquello antes del 4 de septiembre. Y ahí resulta interesante, ¿no es cierto?, la propuesta de la UDI, que a mí me encantaría que la materialicen con una propuesta formal de reforma constitucional ahora, porque habilitaría primero la efectiva disposición de sectores que nunca han querido reformar la Constitución a hacerlo. Y eso obviamente tendría que incluir los quórums para cambiarlos.
Y segundo, le daría certeza a quienes quieren una nueva constitución de que va a ser posible hacerlo. Y por lo tanto, creo que esa claridad respecto de lo que pasa después del plebiscito, en caso de que se instale el rechazo como opción, sea clara en orden a que vamos a tener sí o sí una carta fundamental que nos involucre y nos incluya a todos. Ajá. ¿Pero usted ve viable ese camino en todo caso, la posibilidad de generar ese acuerdo, un compromiso explícito de reforma a la Constitución a futuro? En la medida que tengamos esa propuesta encima de la mesa, que explicite de verdad la voluntad y se apruebe, claro que sí, es absolutamente posible. Y creo que en los próximos días la UDI debiera materializarla. Y no entiendo al gobierno cuando le da un portazo a lo que señala la UDI, porque si el gobierno efectivamente quiere una nueva constitución, entonces tiene que hacer todo lo posible para que ésta se materialice y no abanderizarse con una propuesta que, insisto, lo que está haciendo es recoger una mirada particular y no este deseo de construir la casa de todos. Ahora, el gobierno ayer y el presidente, ni más ni menos, fue bien claro respecto a este tema de los quórums. Hablaba que el quórum que debía regir era inactum, decía, ¿no? No hacer algún tipo de quórum especial para ese periodo de transición de 4 años. ¿El gobierno qué rol tiene en esta discusión, senadora? Mira, el gobierno debió haber tenido un rol hace rato, porque la convención tiene partidarios, militantes del gobierno y por lo tanto tiene votos en la convención. Nosotros como Democracia Cristiana tenemos uno solo que no incide en las decisiones al final del día. Y el gobierno sí lo puede hacer. Lo puede hacer con los de Apruebo Dignidad y lo puede hacer con los del colectivo socialista, que son parte del gobierno. Y por lo tanto, a mí me gustaría que en muchas materias ellos hubiesen expresado opinión. Y hasta el día de hoy, la verdad es que vemos solo un camino y una mirada particular de cómo construir el país. Cuando uno mira, por ejemplo, el catálogo de derechos, 109 derechos consignados a la Convención, ninguno con recursos de protección para hacerlo efectivo, a mí me gustaría que le explicaran al país cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a materializar ese catálogo de derechos, cómo vamos a hacer, por ejemplo, y yo estuve en una gira larga y extensa por el norte de nuestro país con los 50.000 familias que requieren vivienda. Y en la convención se aprueba un texto que dice vivienda digna, pero no se dice cuándo, no se dice cómo, no se dice si esa vivienda va a ser de ellos o no. En fin, un tema que en nuestro país es muy importante, o temas tan importantes como el tema migratorio, el tema de seguridad, tampoco están reflejados de manera adecuada en la convención, en la Constitución. Senadora, ¿eso significa que usted está por la opción del rechazo o todavía no tiene decidido su voto? Yo lo he dicho, todo este tiempo estoy estudiándome los 499 artículos del texto propuesto. Voy a esperar a que termine la convención su trabajo el 4 de julio. El 5 es mi cumpleaños, creo que es una buena fecha para manifestar mi opción después de haber leído, estudiado y comprendido lo que significa este texto. Son, Sebastián, 162 páginas de normas complejas, de repente a ratos incoherentes, y que por tanto es importante ver cómo termina la Comisión de Armonización la revisión del texto. Ajá. Senadora, no sé si pudo ver la pieza que se publicó ayer, esta pieza audiovisual que lanzó el gobierno para la campaña precisamente del plebiscito, y ha habido algo de controversia sobre ese tema porque desde la oposición dicen que esto es una campaña con un mensaje a favor de una de las opciones para el plebiscito. El gobierno ha dicho que es de carácter informativo. ¿Qué le parece el tono de la campaña que está lanzando el gobierno, que se llama Hacemos Historia? Yo creo que, cuando uno la mira, claramente te induce a una mirada particular. Y yo creo que hay que decirle al país que tenemos que hacer historia. Y para hacer historia tenemos que construir un texto que nos invite a los próximos 50, 60 años y que no nos pase como la Constitución moralista del 1823, que terminó en un golpe de Estado, en una guerra civil que nos enfrentó y que no logró esa reinvención del Estado porque no obedecía a algo que la ciudadanía reconociera como propio. Así que yo creo que el gobierno tiene que rectificar, porque lo que está haciendo es inducir a un voto y no a efectivamente
invitar a la ciudadanía a votar, pero informadamente por una u otra opción. Las dos opciones son legítimas y uno tiene que tomarlas con seriedad, porque lo que estamos decidiendo es la historia de nuestro país. Entonces, si queremos hacer historia, tenemos que ser responsables y votar por aquella alternativa que nos refleje, después de ver un texto constitucional que es complejo y que no es fácil de entender. Senadora Rincón, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes.